Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Es un verdadero honor darles la bienvenida a este tercer encuentro del curso de actualización en Derecho Procesal para juezas, jueces, funcionarias y funcionarios de los poderes judiciales de Iberoamérica. Mi nombre es Analia Pérez, soy secretaria general de Reflejar y como parte de este instituto es un orgullo ver la creciente convocatoria que generan nuestros encuentros de capacitación. Para quienes nos acompañan por primera vez, permítanme recordarles que Reflejar es el brazo académico y de formación de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como tal, nuestra función principal es la de coordinar, gestionar y jerarquizar la capacitación judicial en todo el país, promoviendo el intercambio de conocimientos, incluso con las escuelas nucleadas en la red iberoamericana de escuelas judiciales. Algunos miembros hoy nos acompañan, así que gracias por hacer. Y siempre con la visión institucional de alcanzar la excelencia en el servicio de justicia. En este contexto, la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión de los procesos judiciales representa un cambio de paradigma ineludible, de modo tal que su implementación no solo permite optimizar los tiempos y los recursos, sino que nos desafía a fortalecer la calidad del servicio, garantizando que el uso de estas herramientas tecnológicas esté siempre al servicio de una justicia más ágil, de una justicia más transparente y fundamentalmente de una justicia más humana. Como en cada encuentro, nos acompaña nuestra presidenta, la doctora María del Carmen Battaini, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a quien dejo el uso de la palabra. Doctora Battaini. Gracias, Analía. Buenas tardes. Nuevamente, Daniel, felicitarte por este evento, el tercer encuentro del primer módulo de este desafío que has cargado sobre tus espaldas. Agradecer a, bueno, secretarias y secretarios de Reflejar, a la Junta Federal que nos permite este tipo de actividad así tan dinámica. Y veo por aquí también al doctor Busamia, que siempre nos acompaña y está presente, la doctora García Nieto, que hoy nos va a ilustrar también, junto con Sebas, querido Sebas, el doctor Chumbita, bueno, y el doctor Pastore también, en estos temas que son desafiantes, desafiantes en todo sentido, y más cuando tratamos de humanizar este derecho, y ahora siguiendo un poco la última encíclica y primera de León XIV, Magnífica Humanitas, que bueno, coordinar lo artificial, lo tecnológico con lo humano no es imposible. Y aquí estamos para eso, para tratar estos temas con la altura, la solvencia que se merece y tratando de darle el mejor enfoque y el mejor encuadre para el cumplimiento de nuestro servicio, que es el servicio de justicia. Así que gracias por estar. Bienvenidos a estos encuentros. Muchas gracias, María del Carmen. Y bueno, para introducir el tema de hoy, agradecemos la presencia de la señora secretaria de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, quien es ministra de la Corte de Justicia de San Juan y coordinadora de su escuela judicial, la doctora Adriana Verónica García Nieto. Doctora, la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, para mí es un honor y un lujo poder compartir este tiempo y este espacio, no solo con todos ustedes que vienen siguiendo este curso ideado y programado y trabajado por el doctor Daniel Olivares Yapur, el presidente de nuestra corte, sino también poderlo compartir con amigos, que son los que venimos de distintos aspectos, de distintos lugares, tratando de encontrar esos lazos que nos unen para poder hacer, como dijo recién María del Carmen, una justicia que por supuesto cumpla su deber y su rol fundamental, que es más que sea accesible y más humana, pero para eso tiene que permanentemente recordar su mirada hacia el ciudadano. Yo voy a hacer una breve introducción porque los que saben de inteligencia artificial son los que van a hablar, que es el doctor Sebastián Chumbita y José Ignacio Pastore. Lo mío es, sobre todo, tratar de compartir con ustedes cuál es el derrotero, cuál es el camino por el cual nosotros hoy en los poderes judiciales, dentro de un curso de derecho procesal, eh, qué es lo que pretendemos de la tecnología, qué es lo que queremos y qué es lo que nos parece que tiene que ser
el derrotero o el camino, y mostrarle lo que en San Juan el pequeño camino es la oportunidad también pues, para hacer un poco de publicidad, lo que venimos haciendo nosotros desde hace años. Entonces, yo voy a compartir pantalla, en realidad comparto pantalla porque me parece que para poder mostrar dos o tres imágenes, pero lo mío va a ser muy corto y muy sencillo. Yo creo que estamos aquí, que es esta, si no me equivoco, me parece que sí. Miren, uno en esto habla de la tecnología y siempre cuando uno habla de tecnología, ¿qué es lo que falla? La tecnología, porque son las leyes de Murphy. Bueno, ¿ahí se ve bien? ¿Sí? Se ve perfecto, se ve muy bien. Perfecto. Miren, esto es simple, voy a tratar de ser lo más corta posible, me voy a tomar el tiempo. Lo primero que hemos puesto es la justicia o el proceso judicial ante la inteligencia artificial, que ya han hablado y van a hablar mejor que yo, pero lo que quiero rescatar es esto de el ecosistema de soluciones. A lo que nosotros pretendemos cuando hablamos de lo que venimos trabajando y la incorporación de tecnología, no es tan solo, ahí está, no es tan solo un cambio o dejar de mirar la justicia dentro del trámite como un trámite administrativo, sino pasarla a mirar como un ecosistema de soluciones. Y esto no es solamente una cuestión de palabras o de decir, dejo esto que venía haciendo para pasarlo a la máquina. Porque como lo hemos hablado mil veces, sobre todo con Sebastián, que hemos compartido muchos espacios, de nada sirve replicar lo que hacíamos en papel para pasarlo a una máquina, porque a veces lo que hace es demorarnos mucho más. De lo que tenemos que lograr, el verdadero cambio de paradigma, es comprender que el eje es el que está corrido y el eje no es tecnocéntrico. No es que la inteligencia artificial o tecnología pasa a formar el centro del ecosistema, sino que tiene que formar, como recién dijo María del Carmen, el centro tiene que ser lo que ha sido siempre. Cuando como sociedad nos organizamos en el Estado, no fue para complicarnos las soluciones, fue para ver cuál es la mejor manera, la manera más rápida de darle soluciones a los habitantes. Es cómo hacemos para que no repetir los problemas. Cuando uno escribe los procesos, no es complicarnos la vida, es cómo hacer para que el que venga ya sepa lo que haya que hacer y se ahorre unos pasos. El problema es cuando nosotros en la historia pusimos en el centro el proceso, pusimos en el centro el libro, pusimos en el centro la ley y ahora ponemos en el centro, o pusimos en el centro el expediente, pusimos en el centro el número y ahora el problema va a ser si ponemos en el centro la tecnología. Y esto, el Papa León fue clarísimo que el centro es la persona humana y en nosotros es el ciudadano. Esa es que es una verdad y que la repetimos. Pero ¿cuánto nos ha costado y nos cuesta en la cotidianeidad recordar esa realidad? Porque empezamos a diseñar y nos fuimos. Y después hacemos sistemas que necesitamos manuales para poder explicar el sistema y el ciudadano necesita manuales para poder acceder a aquello que lo hicimos pensando en él. Parece un trabalenguas, pero la verdad el que tiene trabalenguas es el ciudadano. Esto rápidamente es cambiar de la justicia de trámite a una justicia de soluciones. Y en lo que tenemos que poner el foco es sobre todo en cuál es el rol que va a cumplir o que va a cumplir la tecnología, cuál es el origen de las ideas, que es la parte que más me gusta. En una justicia de trámite hay alguien que decide cómo se va a hacer, ya lo sé, en el derecho procesal lo sé y estoy acá entre procesalistas y pido disculpas y voy a tratar de no decir una herejía. Pero en general es desde arriba que se toman las decisiones que tienen que ejercerse desde abajo. Por eso yo suelo decir que es del territorio al escritorio, en lugar del escritorio al territorio. Porque lo que tenemos que tener es el dato y es la información que es lo que nos va a permitir que se cumpla en realidad. Las grandes fallas que tenemos como Estado es cuando perdemos de vista la posibilidad real y cotidiana de que las cosas se cumplan. Por eso, esta justicia de soluciones, este nuevo paradigma, necesariamente, porque aparte además hoy la realidad nos enfrenta por sí misma. Entonces, que no sea solo una declamación o una declaración.
Yo acá con mucho orgullo les vamos a compartir con Daniel, bueno, forma parte, por supuesto, y con mis pares venimos trabajándolo, no es nuevo. Yo he puesto solamente 5 hitos en que San Juan viene trabajando esta hoja de ruta, pero los he puesto todas las provincias iguales. Está nuestro amigo Germán Busamia de Neuquén, están colegas de Misiones, bueno, María del Carmen en Tierra del Fuego, pero todos los poderes judiciales hemos venido este camino. Los poderes judiciales provinciales. Yo he puesto como ejemplos los de San Juan, pero cualquier poder judicial podría haber replicado esta hoja de ruta. Fue una hoja de ruta, no fue que un día dijimos apliquemos, lo venimos trabajando paso a paso. Y lo que quería mostrarles en esta hoja de ruta es que esta transformación que es acelerada tiene esta mirada puesta en ir haciendo pequeños cambios. Como nos gusta decir en el JUSLab y en la red de laboratorios, cambios chiquitos, cortitos y al pie. Estas cuestiones que hoy nos pueden permitir, como ya seguramente el doctor Pastore lo va a abordar en su presentación, como en la justicia de San Juan pudimos llegar en el 2024 y 2025 a este asistente. Pero esto no fue porque se sentaron los desarrolladores un día a pensarlo. Esto fue porque fuimos haciendo cambios de paradigma que no siempre requirió un programa de una cuestión informática. La verdadera innovación y el verdadero cambio viene por cambiar la postura en la que estamos. Acá venimos a plantear esto. No nos olvidemos que lo que queremos y lo que buscamos no es que otros hagan el trabajo o que otra cosa que sea la máquina haga el trabajo. Lo que queremos es hacer procedimientos, procesos y sistemas que permiten dar soluciones más eficaces en tiempo real, pero sobre todo que sigan siendo o cada vez sean más humanas. Para esto, el motor dual que nos viene movilizando es innovar y afianzar. Vuelvo a decir, no soy yo la que va a hablar de inteligencia artificial, y si ustedes estaban esperando que yo les dé tips para utilizar la inteligencia artificial, no soy yo, porque no soy la especialista. Para eso está Sebastián, está José Ignacio. Lo que vengo es a pincharlos un poquito de no busquen en la inteligencia artificial o en el uso de estas herramientas que les simplifique el trabajo. Busquemos la manera de romper con la inercia burocrática, de integrar nuevas metodologías, de desarrollar la agilidad institucional, de poder generalizar servicios, de dar mayor robustez a las garantías constitucionales. Es eso lo que tenemos que hacer, es asegurar un servicio público que sea indelegable. Es nuestra misión como Poder Judicial y como operadores jurídicos. No es simplificar nuestra tarea. Si la simplificamos, mejor, pero no es ese el objeto. Van a ver ustedes enseguida seguramente el asistente integral justicia que la provincia de San Juan desarrolló en el año 2025. Esto lo que nos permite, ¿qué es? Herramientas. Lo que nos permite es poder establecer la anonimización, el análisis masivo de datos, nos permite poder trabajar de otra manera y dividir tareas. El asistente no reemplaza al juez, sino lo que va a hacer el asistente es hacer aquello que no hace falta ser juez para hacerlo. Y en todo tenemos que buscar lo mismo. El asistente lo que nos va a permitir es poder hacer tareas que cualquier persona, nosotros los jueces somos cualquier persona también, pero me refiero a que no se requiera este mandato constitucional de ser jueces, porque, o ser funcionarios judiciales. La inteligencia artificial y el uso de las herramientas nos tiene que ayudar a profundizar aquello que solo nosotros podemos hacer. Es que volvamos a poner el foco en lo que nadie más que nosotros podemos hacer. Nosotros los seres humanos, nuestro juicio crítico, la empatía, mirar al ciudadano, la equidad, que no es igualdad, y esta responsabilidad. Parece una verdad de Pedrogullo, como decimos siempre, pero es lo que hace que todo lo demás cobre sentido. Y acá aprovechamos para mostrar lo que los poderes judiciales venimos haciendo a lo largo y ancho del país.
nuestros laboratorios de innovación. Aquí hay una muestra del Laboratorio de Innovación de San Juan que fue creado en el 2025. Pero los laboratorios de innovación tienen ese lugar, que es la posibilidad de unir problemas con herramientas, con agentes para dar posibles soluciones. Por supuesto que vamos a utilizar herramientas tecnológicas, pero lo importante es la mirada que vamos a tener en los ciudadanos. Pero no es solamente mirar el problema. Y acá en esto sí creo que lo podemos utilizar a lo que van a escuchar durante la tarde de hoy. Durante la tarde de hoy van a escuchar sobre herramientas tecnológicas. La pregunta que tenemos que hacernos en esta implementación es el impacto real. Esta herramienta, esto que estoy haciendo, ¿hace la justicia más accesible o la complica? ¿La hace más rápida o le da tantas vueltas y le tengo que dar tantos prompts que no termino más? ¿La hace más comprensible? Si pasa todos esos filtros, entonces sí, es una innovación sostenible. Y entonces sí, la voy tomando, pero siempre con el tachito al lado. Humildad institucional, que es la capacidad de reconocer sin tapujos, sin temor, que puede haber un error. Dar marcha atrás. Con María del Carmen y con muchos de ustedes, con Seba, con muchos, hemos compartido en los puede fallar. Nos reunimos para mostrarnos las veces que fallamos, pero no porque nos guste castigarnos y pegarnos, sino porque lo que buscamos es saber qué aprendí de este error, qué vuelta de rosca tengo que dar. Miren, no una, mil veces, y no un error, miles, y lo seguimos repitiendo. Pero lo importante aquí es poder saber que aún cuando le he dedicado tiempo, inversión, y decir, ¿cómo lo voy a abandonar si con todo lo que... Bueno, si no hace la justicia más accesible, si no la hace más rápida, si no la hace más comprensible, a lo mejor no es que no sirva, es que no ya ha llegado a su desarrollo, no es el momento, ahora no, no es oportuno. Esto de oportunidad, mérito y conveniencia, oportunidad, a lo mejor las cosas son buenas y necesarias, pero a lo mejor no ahora, tal vez después. Eh, una anécdota cuando en época de pandemia que nadie tenía nada y teníamos que volver todos a mil cosas, esperen que ahí apreté algo, ahí está, que teníamos que ir y venir. Habíamos proyectado acá en San Juan cómo íbamos a desarrollar la MEV. Y la mesa de entrada virtual era el último punto del proceso que se había pensado. Pero la pandemia hizo que tuviera que ser el primero. Porque, bueno, hay veces en que tenemos que hacer estas modificaciones. Pero volvemos a lo mismo. Era para hacer accesible la justicia, la hacía más rápida, la hacía comprensible. Siempre con esta es una innovación sostenible. Entonces, todo lo que vamos a escuchar en la tarde de hoy pasémoslo en el caso concreto, por estos filtros. Y como me prometí que iba a ser rapidito, la síntesis arquitectónica tiene que ser este compromiso con la ciudadanía, donde el dato le sirva al derecho, la inteligencia artificial le va a servir al agente judicial, pero ambos le tienen que servir siempre a la ciudadanía. Y como decimos, la innovación no es una opción. Innovar. El uso de la tecnología puede ser opcional, pero innovar no es una opción, es una obligación institucional y es ahí a donde nosotros tenemos o nos debemos. Yo ahora creo que dejo de compartir pantalla y esta es la pequeña introducción que queríamos hacer para, para compartir que el centro real tiene que ser poder mirar a los ojos y mirarnos a los ojos. Cuando la tecnología no nos dé la solución, cuando la inteligencia artificial empiece a alucinar o se nos vaya, cuando eh, se nos corte la luz y no hay internet, eh, creo que más allá que nos desesperemos un ratito, nosotros tenemos que volver a cuál es nuestra misión en los poderes judiciales.
es ser la garantía, somos los que tenemos que estar cuando al ciudadano, a la persona con vulnerabilidad ya no tiene a nadie, y siempre responder, hacernos esta pregunta. Cuando queremos decir, bueno, listo, chao, es decirnos, si no somos nosotros, ¿quién? Si el Poder Judicial no va a garantizar, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no podemos mirar al ciudadano, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que estar ahí. Así es que, como pequeña introducción, y ahora sí, le vamos a dar paso a los que saben de inteligencia artificial y sobre todo en los procesos. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias. Bueno, vamos a agradecer a la Escuela Judicial de la Provincia de Misiones que está haciendo todo un trabajo de backstage importante junto hemos tenido alguna saturación en la cantidad de ingresos a la plataforma de Zoom, así que estamos retransmitiendo por YouTube. El enlace está en nuestras redes y está acá en el chat. Lo mismo el formulario de inscripción, lo van a tener en YouTube y lo tienen también en el chat de la plataforma. Con lo cual, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y los que han intentado entrar y que por la plataforma Zoom de YouTube, perdón, nos están acompañando. Los invito entonces a aprovechar esta jornada de actualización y dejo de aquí en más en manos de la doctora María Elisa Petrignani, secretaria letrada de la Corte de Justicia, el desarrollo de la jornada. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Bienvenidos. Hola, María buenas tardes, Elisa. muchas gracias. Gracias, Analía, muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar a los próximos expositores y más o menos le comento la temática. Cada uno de los doctores va a hablar más aproximadamente unos 25 minutos. Yo les voy a ir adelantando más o menos cuando se les vaya cumpliendo el tiempo. Todas las preguntas que quieran hacerlas, los oyentes las dejan escritas en el chat y al final de las dos charlas leo las preguntas para que nos puedan responder los doctores. Bueno, en primer lugar voy a presentar al doctor Sebastián Carlos Chumbita, es funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, es docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Champagnat, Lomas de Zamora, Salamanca, College de París, entre otros. Autor de la obra Prompt Engineering, teoría y práctica para el uso adecuado, estratégico y responsable de la IA generativa. Columnista en Infobae y Diario Perfil. Máster en Legal Tech y Gestión Digital por la Universidad de Salamanca y máster en Inteligencia Artificial por el Centro Europeo de Posgrado. Director del Laboratorio de Innovación Tecnológica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Director del área de IA y Justicia en el Laboratorio de Innovación e Ingeniería Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El doctor nos va a exponer sobre IA generativa, desafíos concretos de adopción y juzgamiento. Buenas tardes, doctor, le dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo les va? Qué placer estar acá en un nuevo encuentro de reflejar, de Juzfejus, gente que uno quiere, aprecia tanto y que, bueno, de algún modo han empujado a uno a que se anime, a que tenga más espacios. Así que Adriana, María del Carmen, Daniel, muchísimas gracias por todo. También Analía, Alejandra y por supuesto José, con quien nos conocemos hace un tiempo, creo que solamente presencial una vez nos vimos, pero después, bueno, nos encontramos en este tipo de espacios. Así que, bueno, yo traté de preparar eh, eso, me voy a quedar en lo concreto, ¿sí? Porque podríamos hablar y hablar y hablar de un montón de cosas, pero me parece que está bueno que se vayan con un salpicón de novedades entre lo que está pasando hoy y lo que va a pasar, porque hay muchas cosas que eh, parece ser que nos estamos quedando con las primeras capas de problemas y riesgos y cosas. Entiendo que ya al lado, digamos, como siempre dice Juan Corbalán, el lado luminoso ustedes lo conocen. A ver, hoy, para dar así un dato,
de tareas judiciales, si bien la IA todavía no está madura, o la IA generativa o la IA agéntica todavía no está madura, la que tenemos a disposición hoy de las tareas judiciales como asistencia podría estar asistiendo en un 90 y 95% de las tareas. Como herramienta que automatice, más o menos un 80% lo puede hacer. Lo que pasa que los asteriscos que le tenemos que poner a eso tiene que ver con el grado de precisión o el desafío de validez y de supervisión posterior para ver si esto es lo que marcaba Adriana, si el costo que terminamos pagando, y no hablo del económico, hablo más del temporal y el humano, es demasiado alto como para decidir implementar o adoptar IA, ¿sí? Pero bueno, más o menos sobre eso voy a tratar de hacer una división entre lo que es la adopción, es decir, que una persona quiere usar. Voy a hablar de personas, no voy a hablar ni de jueces, juezas, funcionarios, voy a hablar de personas que decían adoptar dentro del menú que está a disposición para cualquier persona, ¿sí? No hablo de desarrollos específicos como el que mencionaba Adriana, que entiendo que después va a comentar José, que son esos desarrollos propios de un organismo en donde tiene un proyecto, invierte, hace un traje a medida, ¿sí? Yo voy a hablar de lo que hoy está a disposición y es lo que mayormente se utiliza, ¿sí? Lo que la gente hoy encuentra a mano, ¿sí? También voy a hablar de ese desafío de adopción. Pero nos vamos a quedar en eso, ¿sí? Así que para, para que nos vayamos acomodando. Voy a compartir una presentación ahí. Eh, Mencionaban lo del. Esperen que todavía no tengo abierto acá el Chrome. Ahí está. Eh, Vi que pedían algo de material. Bueno, hay mucha gente que a mí ya me conoce, que me. Acá está la presentación. Este es el libro, sí, que por supuesto que no voy a hacer propaganda del mismo, pero que lo tengo acá y voy a poner uno a disposición para sortearlo entre las personas que se conectaron. Perdón la gente que está en YouTube, entiendan que esto es como si fuese el Zoom, es como la platea y es por orden de llegada y la gente del Zoom está en la popular, ¿sí? También hago extensivo el saludo. Pero nada, voy a sortear después un librito de estos para que alguien lo tenga, porque todo lo que está acá son cosas que ya vengo diciendo hace bastante. Y material tienen, como voy a hablar de uso y reglas claras de uso, este material está todo gratuito, hay gente que ya lo conoce, pero hay gente que no. Y yo lo tengo publicado, es un Drive, que después le comparto el Drive también, pero tengo esta cuenta de Instagram que acá van a tener un link que van a ingresar a una carpeta de Drive. Por ejemplo, acá están las sentencias últimas, ¿no? Que han salido sobre IA generativa en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina. Ahí pueden ir y sacar material de forma gratuita, ¿sí? Ok, dicho eso, voy a empezar con una pregunta. Voy a empezar con una pregunta y necesito que el chat responda. ¿Quiénes de las personas que están acá sienten que están perdiendo la carrera contra la IA? Saber, conocerla, entender cuál es el último modelo, qué es lo que tienen que aplicar, cuál es el último fallo. Ya está, me doy por vencido, esto ya no se puede, es una guerra totalmente perdida, no se puede hacer nada, sigamos con el sistema tradicional. Bueno, arrancó la catarata de Yo. Bien. Podría ser más, entiendo que es lo mejor que me pasó la IA, ¿sí? En la vida podría ser la continuación. Me siento a veces desbordado. Bueno, ok. Esto es un fenómeno que ya se viene estudiando hace 2 años. Si alguien tiene o se relaciona con gente más joven que nosotros, ¿sí? Muy poquito, gente más joven que nosotros, el famoso FOMO, ¿sí? El Fear of Missing Out, el sentir que nos estamos perdiendo algo. Bueno, ese FOMO hoy está catalogado, ya tiene la etiqueta de la IA, ¿sí? Y es este miedo a perdernos algo, sentir que nos estamos perdiendo algo importante, pero relacionado con la IA. Muchas personas hoy sienten que el mundo, es decir, todo el mundo está aprendiendo sobre IA, nuevas herramientas, modelos, técnicas, y que no estamos aprendiendo nada. Digo,
¿Cómo hago para mantenerme al día? Que seguramente a José le debe pasar lo mismo porque, claro, el desafío para que el que viene a hablar, ¿sí?, es todavía mayor, porque, claro, en medio de la charla alguien le pregunta, ¿viste que salió? Y la verdad, no, es imposible. Por eso lo que vamos a tratar de hacer es bajar un poco, salirnos de eso y tratar de tomar algo de tranquilidad, porque no todo es lo que parece, ¿sí? Sí podemos decir que una mala elección puede tener consecuencias, ¿sí? Y no estoy hablando si usan ChatGPT o si usan Gemini o si usan NotebookLM. Estoy hablando de que si a nivel macro alguien no adopta una buena decisión de adopción de inteligencia artificial, eso puede tener consecuencias, ¿sí? Y es un poco, insisto, lo que recién marcaba Adriana. Hoy la pirámide de adopción de IA muchas veces puede invertirse fácilmente. Si yo tengo una cadena de supervisión, me armo el super prom acá para que ChatGPT se ponga en el rol de Sócrates, ¿sí? Para analizar posibles extremos de responsabilidad, de determinación de responsabilidad civil a la luz de los agentes artificiales. Hago un super prom, ¿sí? Hago un super prom. Pero si ese prom después me exige, primero, una cadena de supervisión o de validación tan grande porque el choclo de la iteración es tan grande, e independientemente que yo pueda conectar esto con una fuente de información, que es lo que hoy se le exige, ¿qué se le exige a ChatGPT, a Gemini, a Kimi, a Cloud? Tal vez Perplexity no, porque es un buscador con IA integrada. Que nos alucinan, que nos dan información que no sabemos de dónde la sacó. Primero porque tiene una base de conocimiento acotada, no tuvieron acceso a nuestros libros, a nuestras sentencias, a nuestra doctrina. Después, cuando van a buscar información en Internet, buscan las primeras capas, los primeros titulares. Generalmente alguien habrá buscado algo y le aparecía Diario Judicial, jufeju.com, pero no entraba a las bases de datos del Poder Judicial. Entonces, tampoco es que van a buscar información. Pero si sorteamos eso, porque le hacemos que estas plataformas se conecten a esa base de datos, no tienen ese entrenamiento tampoco como para entender qué están trayendo de ahí, ¿sí? La información la pueden traer. El desafío es que lo, entre comillas, interpreten correctamente como para poder trabajar. Pero supónganse que viene el aluvión de información. Vino acá, a ChatGPT, vino a Gemini, me vino a Cloud, donde le hice un artefacto, me aparece todo perfecto porque pude interactuar, todo, está todo perfecto. Ese aluvión de información yo lo tengo que gestionar después. Y si no tengo un dominio o un conocimiento que me permita, ¿sí? Es como cuando nos llega el dictamen pericial. Perfecto, responde a las preguntas. ¿Tengo la capacidad para interpretar realmente todas, ¿sí?, las respuestas, el nivel de complejidad? Y no me quiero meter con el desafío de interpretar una prueba pericial, pero algo tiene que ver con eso. Entonces, ese tiempo que a mí hoy me empiece a tomar la IA hace que muchas veces no adopto porque si no entro en un escenario que no puedo controlar, ¿sí? Entonces empezamos a ver que estos son artículos de este año de Harvard, donde la IA no reduce el trabajo, lo intensifica. Entonces, cuando yo hablo de uso adecuado y estratégico de la IA, por supuesto responsable, la estrategia a veces es no adoptar IA. Es un poco lo que estaba diciendo Adriana, ¿sí? Pero también esto está generando un colapso cerebral, porque, insisto, nos tiramos esa pileta, es muy profunda y después no podemos salir, ¿sí? Yo creo que ahora, y perdón que vaya medio acelerado porque les dije que quiero tirarles como un salpicón de información y bueno, para que vayan teniendo un panorama. Yo creo que ahora hay como un problema de competencias mal definidas. Competencia en torno de operatividad, ¿sí? Como las competencias, no confundir en escuela procesalista jurisdicción con competencia. Bueno, esto sería más o menos lo mismo. Una cosa es aprender a saber usar la IA, otra cosa es aprender a saber juzgar con IA, y otra cosa es aprender
para saber juzgar sobre IA, que es el nuevo escenario que se viene. Aprender a saber usar IA, que vuelvo a insistir, para la gente que entró después, me voy a referir a estas plataformas de carácter general que no tienen una base de entrenamiento, ¿sí? Sobre justicia o sobre derecho, en el cual podemos, sí, podemos ajustar su comportamiento, pero no es el producto final como el que tienen en San Juan, ¿sí? En donde el desafío es mayor, porque ese entrenamiento, ¿sí? Esto es como, voy a decir una atrocidad porque puede sonar mal, pero es como domar, ¿sí? Adiestrar a un animal, ¿sí? Digo, porque hoy los animales tienen derechos, o personas no humanas, ¿no? Tienen otros derechos que antes por ahí estaban más aceptados. Pero digo, esto es como, me ven algo no domado, ¿sí? Esto es un traje que no está hecho a medida. ¿Lo puedo ajustar? Sí. Para eso necesito tener un conocimiento que me permita saber usar la IA. Para la persona que está muy lejos de esto, el camino es bastante sencillo. No quiero decir que, uy, no, ya está. Sebastián dijo que hay que ir a hacer un máster. No, porque los entornos son cada vez más intuitivos, son cada vez más amigables. De hecho, el famoso prompt, ¿sí? Cuando esto salió, este chat GPT salió, era el prompt, ¡pum!, el robusto. Ahora, con poco puedo generar mucho. E incluso, ¿sí? Hay herramientas como Notebook LM, ¿sí? En donde ya existe el famoso prompt click. Yo no tengo que promptear en términos de escribir un prompt para generar un contenido. Yo apretando un clic, ¿sí? Haciendo un clic, mejor dicho, ya tengo un prompt embebido en ese botoncito que me genera una respuesta. Entonces, todo esto de lo intuitivo hace que el panorama no sea tan crítico, no sea tan alarmante. Pero por supuesto que para poder llegar a determinar cuál sería la herramienta, cuál sería el prompt, cómo gestiona la interacción de los datos personales con los modelos de lenguaje, esto, ¿sí?, es un conocimiento que es, o una habilidad que es necesaria, pero es insuficiente, porque esto tiene que ver con, insisto, con la habilidad que tenemos para sacar respuestas, ¿sí? Esto es como ir a la biblioteca y traer el libro. Bueno, ahora sentate y léelo y hace la conclusión y después aplicalo, subsumí los hechos en la norma, el trabajo difícil es tuyo, ¿sí? Y ahí nos movemos al saber juzgar con IA, porque yo puedo incorporar estos sistemas de IA al trabajo, aún de manera responsable, pero después tengo que validar esos resultados. Tengo que hacer una motivación adecuada de lo que estoy incorporando. Por supuesto que tal vez nos vamos a hablar ya de los casos más complejos, ¿sí? No la determinación de la temporaneidad o extemporaneidad de un escrito, no en el armado de la plancha del proceso monitorio o el juicio ejecutivo, en donde la revisión o supervisión humana, ¿sí?, es muy sencilla, casi de manera vertical. No estoy diciendo que no puedan haber perjuicios respecto de una mala anotación, porque hemos encontrado casos de error judicial por el libramiento de un defectuoso giro o cobro, ¿no?, judicial. Pero digo, no es lo mismo hablar de un caso complejo que los famosos casos sencillos. Y después tenemos el nuevo panorama que se aproxima, es saber juzgar sobre IA, ¿sí?, que lo voy a dejar un poquito más para adelante. Yo no tomé el tiempo. Si alguien me puede decir hasta ahora cuánto tiempo voy y yo pongo el cronómetro, me va a hacer, me Todavía, va. todavía tiene tiempo, tal vez le aviso un ratito antes, Pero ¿cuántos entonces serían? Así yo cronómetro. unos 10, 15 minutos. Listo, perfecto. Pongo el cronómetro. Ahí está. Bien. El escenario que tenemos es el siguiente. De lo reactivo a lo proactivo. Y sepan que todo lo que estoy diciendo tiene que ver con los desafíos que se vienen, insisto, en adelante, de acá en adelante. Y no tiene que ver con, o no hay una intención de generar
el efecto mariposa de la IA, ¿sí? El caos que se viene después. Es simplemente plantear el escenario, ¿sí? Yo cuando saqué el primer artículo de Legal Prompting era chino básico, ¿sí? Hace 3 años. Hoy está todo el mundo hablando de Legal Prompting. Bueno, esto es lo mismo. Sepan que hay desafíos, y después lo vamos a ver, que están a la vuelta de la esquina. Y la mayoría de la gente que está acá, que es juez o jueza, o que va a ser juez o jueza en breve, son desafíos que va a tener que resolver. Entonces, la IA hoy, la alfabetización en IA, ya dejó de ser optativa. Independientemente de que haya una manda que me diga, es obligatorio saber IA, es algo fundamental o necesario, porque para dominar el paradigma hay que conocerlo, ¿sí? Entonces, tenemos el menú de la IA, es de lo reactivo a lo proactivo. Lo reactivo, ¿qué es? Los agentes conversacionales, ¿sí? Yo le doy un prompt y me dan una respuesta. No hay otra acción por parte de los agentes conversacionales si yo está ahí esperando, esperando. El escenario es tuyo. ¿Cuál es el programa? Está ahí esperando, ¿sí? Ese es el escenario más conocido de hoy, que cualquier persona que se inicia empieza a conversar y como si fuese emulando una conversación con otra persona y empieza a sacar contenido. Después tenemos, ay, las rayitas. A ver si alguien me ayuda a sacarlas. Ahí está. Bien. Ahí está. Bien. Después tenemos otro escenario que está dentro, que son los famosos agentes empaquetados. No es ya decirle a la IA, hace esto, en donde entiendan, es como si fuese, hay un solo agente. Cuando yo estoy en el agente conversacional es mano a mano, ¿sí? Eugenia Cham, estás manchando mi pantallita. Por favor, si podés. Seguro es sin querer, pero me está dificultando la PPT. Digo, nosotros acá en el agente conversacional es como si estuviésemos iterando con un solo agente, ¿sí? Emulando con otra persona. ¿Bien? Los agentes empaquetados son un conjunto, ¿sí?, de agentes que trabajan para responder a ese prompt. Entonces ya no es, mirá, necesito que busques información sobre, y va a haber un agente que va y busca y hace todo. Con estos agentes empaquetados, ¿sí?, con este equipo de agentes, ¿sí?, que muchas plataformas lo tiene Kimi, lo tiene Grok, ¿sí? Generalmente aparecen en las suscripciones, ¿sí?, más caras, ¿sí?, las pagas, pero las más caras. Un agente procesa el prompt, otro va a buscar, otro va a validar, pueden intervenir de entre 5 a 300 agentes, ¿sí?, para cumplir una sola petición que es de un prompt. Esto es una reactividad programada o determinista, ¿sí? Lo que hacen es, van a reaccionar a ese prompt, pero van a responder en línea con ese objetivo que persigue la persona. Entonces, no es ya la interacción voy, vuelvo, sino que empiezo a delegar, ¿sí?, para la gente que, a ver, que en algún punto por ahí dice, y estoy muy lejos de ese escenario, quiero que busques información sobre la nueva ley laboral. Voy a hacer algo, no se queden con el prompt, ¿sí? No se queden con el prompt. Sería como cuando activo la búsqueda profunda en Gemini, ¿sí?, que lo pueden hacer en forma gratuita, en donde no es que va y busca, sino que me genera un plan de acción y me dice, bueno, voy a hacer esto, ¿sí? ¿Ven? Voy a buscar las reformas, voy a identificar los pilares, voy a investigar el Estado. Bueno, estas tareas las hace uno, hace un agente, otra hace otro agente, otra hace otra agente. Así funciona esto, pero esos agentes, insisto, están empaquetados, yo no los puedo manejar, ¿sí? Y después tenemos, ¿sí?, los agentes autónomos, ¿sí?, que son proactivos. Yo le doy una tarea, siempre hay un comando inicial,
pero después es libre, por supuesto si hay gente de los equipos de informáticos de JUFEJUS, sepan disculpar, ¿no? Lo digo para que el abogado, la abogada, el juez, la jueza, lo pueda internalizar. Hay un objetivo, ¿sí? Original, pero después toman el camino para planificar la tarea. ¿Sí? Entonces, después me traen el resultado. O sea, es un andá y hacer las compras. Vos ya sabes qué me falta, ya sabes qué necesito, cuál es la marca de fideo que me gusta. Andá y tráelo. En esa autoejecución, por supuesto, aparecen un montón de riesgos, ¿sí? Eso quiero que quede bien en claro. Entonces, como repaso, hoy la primera capa estamos viendo acá con los agentes conversacionales, cuando el abogado o la abogada, ¿sí? Me voy a parar del lado judicial. El abogado o la abogada está buscando información, encuentra una jurisprudencia, la copia y la pega, no la verificó. La mayoría de todo ese escenario es el del agente conversacional. Alguna gente lo hará mejor que otra, pero hoy se está viendo esto. Este agente empaquetado todavía está en esto, pero podríamos decir que es más o menos lo mismo. El problema es cuando empiecen a llegar todos los conflictos generados por esto. Y sigo planteando, preparando el terreno para lo que viene. ¿Cuáles son los desafíos de adopción? Algunos que yo veo. Insisto, vuelvo a decir, la IA generativa esta que tenemos acá, sobre todo esta, ¿sí? Que para lo profesional es muy buena, ¿sí? NotebookLM, que yo siempre me habrán escuchado decir, NotebookLM más 10, ¿sí? Es una herramienta fundamental para trabajar, sobre todo cuando yo ya tengo la información, ¿sí? Que es ahí el mayor problema que pasa cuando vamos a estos agentes, que siempre vamos a buscarla. Bueno, acá es cuando ya la tengo la información, no hace falta que la vaya a buscar. Empiezo a iterar con mi información, ¿ok? Entonces, estas plataformas pueden resolver, insisto, o ayudarnos a resolver el famoso Pareto del 80% de las cosas que hacemos. ¿Sí? No estoy hablando que van a tomar la decisión sobre el interés superior del niño, pero me van a ayudar a gestionar toda la información necesaria para que yo llegue a la audiencia y esté bien preparado. ¿Sí? Después el criterio humano, este, mm, la cuestión vinculada a la empatía, al análisis de emociones, ese principio de mediación es irreemplazable. Pero esa gestión de información que hace, ¿sí? Hace a lo que es la toma de la decisión es fundamental y ahí nos puede asistir. Dentro de todo ese escenario, los desafíos que tenemos, porque ya tenemos ese ok para decir, está buenísimo todo esto, tiene que ver con la alfabetización. Saber que no todas las herramientas sirven para lo mismo, que no todas las herramientas funcionan de igual manera si no conozco todas las opciones, todo el menú que me ofrecen. No es lo mismo decirle a ChatGPT, búscame, que decirle, perdón, que decir, busca, pero no vayas a cualquier lado a buscar, anda a esta página en específico y tráelo. ¿Sí? No es lo mismo tener cloud y tener un MCP, que sería como un puente tecnológico que haga que vaya a una página, como por ejemplo al Poder Judicial, y traiga la información. ¿Sí? El caso de uso define la tarea, pero la plataforma también. Para poder sacarle jugo a esto, el desafío de la adopción está en la alfabetización. Y ahí sí, después nos vamos. Bueno, todo esto, yo escuché que lo del tema de la gobernanza de los datos es fundamental, la privacidad de los datos. ¿Qué está pasando? Bueno, yo puedo elegir si esto lo utilizo .com o lo utilizo en mi máquina. Si el modelo lo hago correr local o voy a la nube. Por supuesto que en la nube aprovecho toda la capacidad y local para explotarlo tengo que pagar mucho. ¿Sí? Por eso tenemos desafíos secundarios que tienen que ver con la infraestructura. Si yo quiero hacer correr local esto, tengo que tener una buena computadora y además tengo que tener presupuesto. Entonces el juez del juzgado de paso de pequeñas causas, que está a 300 kilómetros, y me dice, Sebastián, está perfecto, pero yo apenas puedo registrarme gratuitamente en ChatGPT, porque la liñita, la gotita de internet que tengo es mínima.
Y vos me estás diciendo yo corra local un modelo. Bueno, son desafíos también que tiene la IA, ¿sí? Para resolver. Los marcos reglamentarios, redefinir un montón de cuestiones, porque están yendo muchas veces hacia el fenómeno de la IA, pero están dejando sin cobertura al resto de la innovación tecnológica. Hace muy poquito tuvimos el caso del juez de Tierra del Fuego, ¿no? Que no es una crítica, simplemente estoy dando un ejemplo. Se utiliza el Google Drive como nube de archivo para guardar, porque no hay espacio, porque en un tiempo de pandemia había que gestionar, había que brindar justicia. Se hace un autoguardado, se hace un backup de la información, tiene información sensible, lo detecta Google, suspende la cuenta, se suben datos a las nubes, datos privados, problemas de protección de datos, de guarda de protección de datos personales, y claro, estamos yendo hacia ojo con los datos personales en la IA generativa, pero por otro lado, estamos dejando sin ropaje o sin cobertura a toda la gobernanza de los otros datos. Y lo mismo pasaba cuando venía el abogado y me decía, ¿me bajás la sentencia en el pendrive? Estábamos clavándole un cuchillo al sistema informático. Nos metían, y ha pasado en Córdoba, en Salta o Chaco, no recuerdo. Bueno, hay que redefinir un montón de cuestiones. Empiezo a acelerar más porque me quedan 3 minutos. Y después la falta de incentivos. Porque claro, los jueces y los juezas pelean contra el tiempo para resolver, pero muchas veces no tienen la ayuda de decir, bueno, te pago esto, te pago lo otro, te resuelvo esto para que puedas. Lo hacen a su propio costo. Entonces, ¿cuál es el incentivo para que un empleado, una empleada, un juez, una jueza decida innovar? Es el amor propio, es el valor justicia. Entonces, a veces faltan unos incentivos, que no quiero profundizar más porque no llego, para que haya una adopción más estratégica. El tema del prompting no lo voy a decir, pero sí que no es una fórmula, es alfabetizar, elección de entornos, prompting, validación, responsabilidad. Desafío de juzgamiento. Los actuales que tienen que ver con la transparencia, ¿sí? Se está criticando si un juez usa o no usa, si lo tiene que decir o no lo tiene que decir. Tenemos una sentencia de Chubut que dice el proceso deliberativo del juez es propio, ¿sí? No tiene que ser, ¿sí? Público. Entonces, por lo tanto, puede usar herramientas. Tenemos un juez en Chile que decide hacer pública el uso de la IA, como pasó en Colombia, y es criticado. ¿Por qué? Y porque no fue tan transparente, no mostró todo lo que hizo. Basta una simple declaración para decirle esto está ok, cumple con las mandas constitucionales. Las fundamentaciones de la sentencia, ahí tenemos los desafíos de que haya ausencia de motivación propia, que haya una motivación contaminada o sesgada, que haya una motivación opaca o que haya una motivación aparente. ¿Por qué? Porque la Territory sigue siendo el vehículo más Roberto, vendido estás desmuteado. incluso el sector. Ahí está. Gestión de las alucinaciones no es solamente la cita de la jurisprudencia o la cita de la doctrina, ¿sí? Hay alucinaciones factuales, numéricas, temporales, atributivas, que creo que son mucho más peligrosas que la comprobación de una cita, ¿sí? La supervisión humana, esto que planteaba al principio, el tiempo que nos tardamos, porque no es ni el ok ni la vista en diagonal, es el involucramiento efectivo de la persona sobre la asistencia de la tecnología. Esto es lo que marca el reglamento de la IA de la Unión Europea, la OCDE, UNESCO, ¿sí? Varias cosas. Y después lo de la disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Y bueno, es el famoso, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Sí? Esto del juzgamiento que hay ahora o la docencia que se vuelca sobre letrados y letradas cuando hay una estructura tradicional que es opaca, no digo que está mal, porque simplemente las normas rituales establecen mecanismos de guarda o de protección frente a un perjuicio. Entonces, si no estamos exigiendo una transparencia, si no queremos revelar la receta de la cocina, bueno, ¿por qué después entramos a juzgar
esa actitud de la persona que está generando una presentación. Y ahora sí, para cerrar, los futuros, los desafíos de juzgamiento futuros que no son tan lejanos, y bueno, podríamos hablar de los regímenes normativos que hoy tenemos o que vamos a tener, como el Código Procesal Civil y Comercial y de Familia de Catamarca, que establece una regulación propia sobre la IA generativa, la Constitución de Santa Fe, que consagra derechos digitales, pero también me parece que sube, ¿sí?, una cuota de garantías que pueden ser difíciles de resolver, ¿sí? Me parece que consagra demasiados derechos, no estoy yendo en contra de la provincia, ni de Catamarca, ni de Santa Fe, simplemente creo que eso va a generar desafíos. O el proyecto de reforma del Código Penal, que ya establece delitos propios de la IA, ¿sí? Esto ya es, no me importa usar ChatGPT, no hay problema, pero vamos a tener que aprender a ChatGPT u otras herramientas cómo funcionan, porque después no vamos a mandar un oficio, un exhorto a OpenAI o a la empresa que sea, es decir, ¿qué promo utilizó? ¿Qué datos utilizó? Lo vamos a tener que resolver con lo que tengamos. Y los desafíos de trazabilidad y transparencia en el uso de esta herramienta son prácticamente nulos, ¿sí? O sea, no vamos a poder saber si es IA o no es IA. O el proyecto de reforma de la ley de sociedades, en donde establecen ya sociedades automatizadas, en donde para operar se pueden utilizar agentes, va a haber que reglamentar eso y va a tener que haber pero mucha aclaración, porque parecería ser que un agente artificial puede autoejecutar contratos, pero para que haya un acto jurídico, ¿qué necesitamos? Voluntad, discernimiento, razón, todo lo que no tiene la IA. Entonces, los conflictos que surjan a partir de ahí van a ser muchos. Las actuaciones pro se, que es lo que está pasando hoy en muchos países. La gente está empezando a presentarse en juicio con la asistencia de estas herramientas. ¿Dónde puede llegar a pasar acá? Bueno, en las reglamentaciones que tenemos sobre los juicios de menor cuantía, las pequeñas causas, la justicia de paz, o las gestiones particulares, porque antes los particulares, ¿qué hacían? Encontraban un contratito en Google, le cambiaban los nombres y hacían un contrato. Hoy está pasando con ChatGPT. Las personas empiezan a gestionar mal el entorno jurídico y después, ¿qué pasa? Llegan a la justicia porque, claro, hay un conflicto enorme. Y finalmente, la intervención agéntica, esta posibilidad de que la IA tome decisiones por sí misma, y le podría contar un montón de episodios dramáticos que no les pasa a ustedes, le pasa a Meta, le pasa a Cloud, le pasa a las mejores familias tecnológicas, ¿sí? En donde están generando muchos perjuicios porque todavía no está maduro el ecosistema. Entonces, finalizando, la IA, ahora sí bajamos un poco, la IA no exige que corramos atrás de cada novedad, es simplemente saber qué es y aprender a decidir cuándo, cómo y para qué usarla. No es más que eso. El recorrido es muy intuitivo. Yo les diría que es apasionante. Alguien dijo hoy, me cambió la vida. Por supuesto que va a cambiar la vida, ¿sí? Para bien y para mal. Pero hay que tomarlo desde ese punto de vista. El menú que tenemos para elegir hoy es muy bueno, pero tenemos que caer acá en la alfabetización. Una mala elección tecnológica puede intensificar el trabajo. Si yo no lo sé usar y utilizo esto, no automatizo dentro del entorno, y voy a decir, no, esto es peor. Y esto es como, voy a la esquina caminando o me tomo un helicóptero. Anda caminando, el helicóptero vas a tardar mucho más. Esto puede afectar derechos, generar riesgos institucionales, especialmente si no hay alfabetización o gobernanza de datos. El prompting para mí es una nueva habilidad, no son los prompts, ¿sí? No son las fórmulas mágicas, es una comprensión integral de todo. Y para mí lo que hay que empezar a hacer es empezar a prepararse para ese escenario más complejo que está relacionado, como les decía hoy, con el saber juzgar sobre ella, ¿sí? Porque es lo que se viene. Perdón, sé que me tomé 5 minutos más de lo que está Perfecto, pautado, muy pero bien. bueno, quería como terminar y darles todo el panorama. Muy clara la exposición. Muchas gracias, doctor.
Dejamos las preguntas, ha habido algunas preguntitas, las dejamos para el final, así le damos paso al doctor José Ignacio Pastore, abogado, magíster en asesoramiento jurídico de empresas por la Universidad Austral, docente de grado y posgrado, fue director académico de la carrera de abogacía del Departamento Académico de Rafaela de la UCSE, juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral del circuito número 31 de Sancheles, Santa Fe. Actualmente es juez de primera instancia del distrito en el Juzgado de Ejecución Civil de la ciudad de Santa Fe. Autor de libros, artículos y publicaciones editoriales jurídicas especializadas. Expositor en congresos y jornadas nacionales. Coordina la sección Análisis Jurisprudencial, Títulos Valores de la revista de Derecho Privado y Comunitario de la editorial Rubinsal Culzoni. Director del Instituto de Innovación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Santa Fe, codirector de la Dirección de Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial de la Federación Argentina de la Magistratura. El doctor nos va a exponer sobre el proceso judicial ante la inteligencia artificial, nuevos desafíos para los institutos procesales. Buenas tardes, doctor Pastore, le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha y se ve bien la presentación. Sí, perfecto. Bueno, voy a ir rápido, lo mismo que Sebastián, naturalmente dejando muchos aspectos afuera, porque la presentación que teníamos armada hasta la semana pasada, este fin de semana sufrió retoques y seguramente Sebastián compartirás conmigo que dentro de 2 días esto ya, no digo que quede vetusto, pero va a haber 4 o 5 novedades como surgieron en estas últimas semanas que nos obliga a todo el tiempo estar reconfigurando, rediseñando. Por suerte para nosotros que nos gusta esta temática, siempre es un neto desafío, pero claro, es muy poco tiempo el que ha transitado con tanta cantidad de novedad y con tanta variedad de herramientas e insumos que hoy por hoy tenemos a disposición. Que eso, como bien mencionaba Sebastián, es alentador, pero a su vez está generando múltiples complicaciones. El uso indiscriminado, la brecha en la utilización, son problemas que hoy por hoy están generando en nuestro ecosistema jurídico, legal, judicial, múltiples desavenencias. Para terminar con lo parroquial, no quiero dejar de agradecer a Reflejar y a Jufejus en la persona de María del Carmen, de Daniel, de Adriana. Para nosotros es un gusto poder estar compartiendo estos espacios y en definitiva intercambiando lo que son nuestras visiones, opiniones, nuestras experiencias con una multiplicidad enorme de colegas de todo el país. Así que para nosotros, reitero, es una satisfacción y a partir de estas vías que hoy por hoy tenemos a disposición, lo mismo que mencionaba Sebastián, en nuestro caso no vamos a sortear nada, pero sí, dado que no vamos a llegar con todo el material que tenemos disponible, lo que hemos preparado y luego van a poder acceder a través de un QR es a un resumen de nuestra presentación, no solo a la presentación, no en formato de PowerPoint, sino en formato PDF para que lo puedan descargar, así como algún resumen multimedia de la charla para que, bueno, luego puedan profundizar algunos de los aspectos que por allí, por el tiempo, no pudimos llegar en esta oportunidad. Bien, Perfecto, muchas gracias, doctor. por favor. Cuando nos invitaron Daniel y Adriana y nos comentaron la temática general que resultaba, bueno, inevitablemente nos surgió la pregunta invertida. Es decir, de un tiempo a esta parte, todos pensamos cómo podemos aplicar tecnología en nuestra labor diaria, en el proceso, en el asesoramiento profesional. Y hoy creemos que ya es hora de invertir esa pregunta, porque ¿qué tareas puede automatizar? ¿Qué escritos puede resumir? ¿Qué jurisprudencia puede buscar
o qué tiempo se puede reducir, o ya sabemos cuáles son las respuestas. Ahora, eh, si tendríamos que pensar en orden a lo que planteaba Sebastián, de que en un futuro más próximo que lejano, la inteligencia artificial ya va a estar dentro de los sistemas de gestión de los poderes judiciales. ¿Cómo hacemos para, o qué necesita la inteligencia artificial del derecho procesal para no afectar garantías constitucionales, para no reemplazar la responsabilidad, para no confundir este fenómeno que hoy por hoy está de moda, que es la eficiencia, con la legitimidad, y para integrarse sin desfigurar el proceso? Entonces, ¿qué es lo que necesita la inteligencia artificial? Y en esto, sin haberlo querido, la verdad que tomo las palabras de Adriana y también de Sebastián, que muchos de los aspectos que él anticipó lo vamos a ampliar ahora, porque, reitero, sin ponernos de acuerdo en la presentación, van a ver que hay muchos puntos en común en lo que vamos a compartir, o lo que ellos compartieron y nos anticiparon, y lo que ahora yo voy a retomar. Porque sin duda que la inteligencia artificial puede generar respuestas. Ahora, lo que no puede hacer por sí sola es garantizar un debido proceso. En esto quiero ser claro desde un primer momento que esta falacia de entender que la inteligencia artificial reemplaza o podría llegar a reemplazar al humano, yo entiendo que desde ningún punto de vista puede reemplazar múltiples tareas que todos aquellos que tenemos conocimiento y tenemos un uso frecuente de la herramienta sabemos que la puede hacer. Ahora, desde ningún punto de vista va a reemplazar los valores que son propios y naturales de lo humano, no ya de la justicia. Ahora bien, las innovaciones que tanto conocemos, en primer lugar, se presentaban como meras herramientas. Si vemos en la medicina, en la navegación, en la aviación, vemos que todos estos cambios de herramientas no solamente implicaron un desarrollo de una nueva habilidad, en este caso la tecnológica, sino que cambiaron métodos, cambiaron reglas, cambiaron roles y cambiaron responsabilidades. Es decir, si uno ve el comparativo con otras ciencias, el rayo X, la tomografía, el microscopio, cambiaron por completo los protocolos de diagnóstico. Lo mismo en la navegación, es decir, o ni hablar en la aviación. Ahora, no por introducir el piloto automático se borró al piloto, sino que cambió la función de este piloto, de pasar a ser un operador activo a pasar a ser un operador que tenga la supervisión, que tenga la revisión, que tenga el control, y aquel que, frente a turbulencias o circunstancias imprevistas, lleve adelante. Bueno, creemos que estos ejemplos aplican a nuestro ecosistema legal y judicial, porque la IA no incide solo en el soporte, incide en la clasificación, en la comparación, en la argumentación y en la asistencia decisional. Ahora, evidentemente, esto nos obliga a reprogramar la práctica que anteriormente veníamos realizando. Y si uno pone en contraste el esquema tradicional y el esquema actual o futuro, no lo sé, depende de cada uno, el nivel de utilización de la herramienta. Ahora, uno observa que en el modelo tradicional los documentos eran relativamente escasos, la comunicación era lenta, la prueba humano-documental era ciertamente estable, había actos sucesivos y escritos, había un razonamiento jurídico sin asistencia y el expediente era el centro del proceso. Actualmente hay un exceso de información, hay una prueba digital masiva, hay una evidencia sintética que cada vez es más frecuente y que nos va a inducir a error en los procesos de forma deliberada o no, y hay sistemas capaces de producir respuestas plausibles en segundos. Entonces, otra pregunta que nos hacemos es si podemos seguir gestionando los conflictos con instituciones diseñadas para otra realidad, o tal vez tengamos que repensar estas instituciones que hemos diseñado. ¿Qué necesita, a nuestro modo de ver, la tecnología o la inteligencia artificial del derecho procesal? Bueno, como dijimos, ordena, pero no decide qué debe o cómo debe llevarse adelante un contradictorio o cómo se realiza el contradictorio. Puede sugerir argumentos,
pero no puede asumir una responsabilidad jurisdiccional para motivar una sentencia. Vamos a ver más adelante este fenómeno que nos anticipaba Sebastián, de este proyecto de reforma de la ley de sociedades que crea esta figura de las sociedades automatizadas. Bueno, esto también nos obliga a rever si existe la posibilidad o no de delegar la decisión jurisdiccional en una herramienta de inteligencia artificial generativa. Ahora, puede detectar patrones, pero no garantiza una imparcialidad. Puede acelerar trámites, pero no sabe cuándo esa velocidad deja de ser eficiencia y empieza a ser un riesgo como garantía. Puede asistir en la gestión del conflicto, pero no puede definir por sí misma qué significa el debido proceso. Entonces, vemos que la tecnología no elimina y a nuestro modo de ver no va a eliminar los principios procesales, pero sí los somete a una prueba de resistencia, es decir, los somete a los principios tradicionales, acá ponemos algunos como ejemplo, a una tensión, a un estrés que necesariamente requieren ser reconsiderados con un nuevo prisma. Es decir, todos los principios procesales que tradicionalmente conocemos van a tener que pasar por un tamiz producto de estas modificaciones, que ya no son modificaciones de la mera sociedad, sino que ya están dentro del proceso. Y tenemos el ejemplo de la ley de sociedades, como mencionamos, que seguramente ustedes ya han empezado a estudiar o han visto los primeros artículos de doctrina que se empiezan a escribir. Hoy, casualmente, en las dos revistas jurídicas más importantes del país, salen artículos comentando sobre este fenómeno de la sociedad automatizada, ¿sí? Una sociedad que se desarrolla mediante agentes, algoritmos autónomos o agentes de IA, sin requerir la existencia de un humano. Y la responsabilidad que se le estatuye en este anteproyecto es una responsabilidad limitada al patrimonio de Constitución. Es decir, la IA ya no solo asiste a actos jurídicos, sino que se integra de modo ordinario, normal en el funcionamiento de la organización. Y para el derecho procesal, uno dice, bueno, ¿y cómo se va a analizar la legitimación? ¿Cómo se va a analizar el nexo causal algorítmico, la trazabilidad, la configuración de los sistemas, los datos que utiliza, las pruebas periciales técnicas? ¿Cómo se van a llevar adelante con este nuevo esquema? ¿Cómo litigar implementando decisiones producidas por agentes de IA? Entonces, ¿cómo se prueba un daño causado por un agente de IA, en este caso una sociedad comercial? ¿Qué registros debe conservar la sociedad automatizada? ¿Qué información exige a la contraparte sin vulnerar secretos profesionales? ¿Qué carga probatoria corresponde? Es decir, vemos que la actividad económica se automatiza y el proceso también debe poder reconstruir técnicamente el camino de estos actos, daños o decisiones. Es decir, instrumentos procesales como la medida cautelar de preservación, las pericias informáticas, la exhibición bajo confidencialidad, el acceso restringido, los protocolos, van a ser herramientas que el derecho procesal, que ya las cuenta, por supuesto que las cuenta, va a tener que reconfigurarse producto de estos nuevos escenarios. Y no solo que se permite en este anteproyecto de ley de sociedades generar sociedades autónomas, sino que se permite que la gestión societaria, la administración societaria, sea tercerizada a también agentes de inteligencia artificial. Es decir, en este caso, no solo bastará con analizar el resultado de una decisión societaria, sino que habrá que reconstruir el procedimiento algorítmico que produjo la decisión societaria. De modo que vemos con esto un cambio de foco en donde el administrador no puede excusarse en el algoritmo ni tampoco se va a poder excusar de decisión pública o judicial que pueda quedar sin motivación o revisión humana. Entonces, evidentemente, son cambios de paradigmas, así como se consagra en el anteproyecto la incorporación del acto y la voluntad digital, la publicidad y el domicilio electrónico, el registro de libros o el legajo digital, ni hablar que contempla ya de forma plena y rompiendo con el debate del artículo 288 del Código Civil y Comercial, la voluntad manifestada a través de firmas electrónicas robustas, que es una discusión que hoy por hoy bueno, está en el tapete de la doctrina especializada. Y en esto retomo un poco las palabras de Adriana y traigo a colación esta noticia que todos nos desayunamos hace una semana, un poco más, en donde el Superior Tribunal de Capital Federal se dispuso a hacer, merced a convenios con
empresas tecnológicas de punta, una inversión millonaria para incorporar inteligencia artificial como respuesta al aluvión de causas producto del traspaso de la jurisdicción nacional a la de Capital Federal. Inevitablemente la pregunta que me hice fue, ¿es la respuesta adecuada frente a un colapso o un eventual colapso incorporar de forma automática inteligencia artificial? Bueno, veremos la respuesta, ¿no? Veremos una vez que estos desarrollos logren resultado. Ahora, a la luz de ejemplos que uno observa como exitosos, como puede ser el caso de San Juan, como lo está haciendo el caso de Tucumán, como lo está haciendo el caso de Córdoba, como también lo es Santa Fe, con la incorporación de asistentes inteligentes dentro del propio sistema de gestión, desarrollos pilotos, pero desarrollos al fin. Bueno, habrá que ver cómo transita, ¿no? Porque evidentemente la concepción del expediente separado ya no es suficiente. Y en esto comparto las palabras de Adriana, quien nos introducía al considerar que ya no podemos entender al derecho procesal como un elemento autónomo aislado, porque esta primera digitalización fue la lógica, fue la comprensible, sucedida previo de pandemia y con posterioridad. Ahora, muchas veces, si bien se cambió el soporte, pero se mantuvo esta lógica. Pasamos de un expediente agrupado, cosido o agrupado en cuerpo a una multiplicidad de PDF que muchas veces provocan una saturación en los sistemas de gestión. Ahora, esta forma de analizar el expediente o de considerar el proceso circunscribiéndolo al expediente, a nuestro modo de ver, debe ser reconsiderada. Es decir, este archivo de actuaciones, esta secuencia cronológica, estos movimientos, provocan muchas veces dilaciones, duplicaciones o inercias heredadas en el papel que hoy por hoy todos estamos viendo las consecuencias que no son beneficiosas. Por tanto, mudar, o mejor dicho, modernizar este soporte, a nuestro modo de ver, no es necesariamente garantía de celeridad, de calidad, de eficiencia. Por tanto, tal vez sea hora de rediseñar la arquitectura del proceso, pasando de una lógica de paso a paso a una lógica de flujo. Reitero, como bien mencionaba o anticipaba Adriana, en donde podamos tener datos estructurados y transiciones, una interoperabilidad, alertas automáticas, es decir, que el sistema colabore con los usuarios, un tablero de gestión de cómo se lleva adelante el proceso y no que tengamos que hacer un scroll infinito de PDF para entender cuál es la demanda, cuál es la contestación. En ese sentido, los modelos conversacionales, como reitero, Santa Fe tiene una prueba piloto que va en ese sentido, se presentan como de mucha utilidad. Ahora, a nuestro modo de ver, tenemos que cambiar la pregunta entre quién tiene el expediente físico o digital o dónde está ese expediente, que era la pregunta central del modelo analógico, a qué falta para resolver el conflicto y qué puede aportar los sistemas para resolver ese conflicto. La lógica del paso a paso todas las conocimos o las conocemos, el escrito, el decreto, el traslado, la contestación. Ahora, la lógica del flujo, como anticipaba anteriormente, tiene una dinámica distinta, en donde los traslados pueden ser sucesivos, en donde los usuarios externos pueden incorporarse, donde las vistas y traslados también pueden incorporarse, donde necesariamente tenemos que hacer una interoperabilidad entre organismos públicos y organismos privados, donde los sistemas dialoguen. Bueno, estos son desafíos a futuros que necesariamente debemos darnos. La inteligencia artificial, a nuestro modo de ver, puede ser útil si el proceso ofrece una información adecuada, porque en tanto tengamos estos scrolls infinitos de expedientes cargados de forma irreflexiva, la verdad que poco contribuyen a nuestro modo de ver, sino más bien agravan una burocracia y tampoco representan una mejor justicia. En tal sentido, si uno observa, como ven, anticipaba Sebastián, las diferentes capas y los diferentes estadios que tenemos que primero analizar y considerar, primero deberíamos concentrarnos en ordenar
lo que tenemos, pero no ya bajo una lógica analógica, sino bajo una lógica digital, con todas estas herramientas que tenemos a disposición. Luego, una vez que tengamos ordenados, recién allí plasmarlo en una normativa que garantice una identificación, una firma realmente auténtica y no tener los problemas que tenemos hoy con la firma hológrafa escaneada, con la firma pegada, la cuestión de los datos y los metadatos, la cuestión de la seguridad o de la anonimización o de los datos que manejan el ecosistema legal y judicial, la cuestión de la grabación, de la desgrabación y la asistencia inteligente para las audiencias, las cuestiones de las contingencias, las auditorías y la interoperabilidad. Y recién después pensaría en incorporar la IA como apoyo y no como sustitución. Algunos ejemplos incipientes podemos tenerlos en estos países que compartimos. Ahora, desde nuestro punto de vista, la tecnología no elimina los principios procesales, sino que estos principios, como la contradicción, ya no es un mero traslado, sino que es conocer y discutir datos, fuentes, trazabilidad, o la intermediación no es solamente la presencia física, sino que exige una identidad segura, una comunicación sincrónica, una calidad técnica, una interacción real, un control del entorno, o la publicidad no es solamente abrir la sala o hacer audiencias orales, sino que exige una transparencia, una anonimización, una protección de datos, una seguridad informática, y ni que hablar con estos principios tradicionales que, frente a la tecnología, se ponen en clara tensión, como son el impulso procesal, la preclusión, la caducidad y la buena fe. Empiezo por este último, la buena fe, que ya hemos visto ejemplos en la jurisprudencia de técnicas maliciosas tendientes a violar o perjudicar o alterar los sistemas de gestión con inteligencia artificial. Caso fundamentalmente de Brasil, que recientemente ha tenido un caso de uso malicioso de inteligencia artificial a través de una instrucción oculta tendiente a no directamente defraudar a la contraparte o al magistrado, sino al sistema e indirectamente al magistrado y a la contraparte. Bueno, la prueba sintética, las capturas sin respaldo, los audios y imágenes manipulados ya son una realidad que están transitando los expedientes. Ahora, necesariamente esto obliga, como también se mencionó anteriormente, a tener ciertos conocimientos o alfabetización o conocimientos básicos para poder verificar, poder transparentar, no manipular y preservar una integridad de información. También necesariamente el diseño de sistemas requiere contar con sellos de tiempo, con estados procesales controlados por el sistema, una notificación verdaderamente automática, alertas que colaboren con los usuarios del sistema, no solamente con los usuarios internos, sino también con los usuarios externos, registro de actividad, plan de contingencia, es decir, evidentemente esto es un desarrollo mucho mayor que solamente incorporar un algoritmo que permita detectar ciertos patrones en un proceso. Porque, ¿qué es lo que puede hacer? Lo sabemos, qué es lo que puede hacer. Ahora, esta responsabilidad humana, con estas herramientas tan poderosas, necesariamente pueden derivarnos en un error, en una equivocación, que es lo que hoy por hoy estamos viendo día a día de ambos usuarios, los internos y los externos. Esto lo paso rápido porque entiendo que ya algo hemos dicho y todos estamos hoy por hoy preocupados por lo que representa la evidencia sintética y la reconfiguración de la regla de la sana crítica, no para convertirlo al juez en un ingeniero informático, sino para saber qué preguntas correctas debe hacerle al ingeniero informático, al perito, al asistente, para que cualquier prueba que se introduzca al proceso pueda inducir error. Sebastián nos anticipaba lo que nos trajo la reciente constitución de nuestra provincia, Santa Fe, en donde incorporó específicamente régimen de ciudadanía digital, ciberseguridad y validó la aplicación y el uso de la tecnología, garantizando el acceso a tecnología y a conectividad. También establece en los artículos 29 fundamentalmente lo que refiere a la protección de datos y a la utilización de sistemas algorítmicos
cuando el Estado es el que adopta la decisión. En ese sentido, valida la posibilidad de que la administración pública, sea administrativa o judicial o legislativa, tenga intervención y tenga decisión a través de inteligencia artificial. Y esto nos trae todo un desafío, como bien anticipaba Sebastián, en orden a hasta dónde el ciudadano tiene derecho a controlar o a determinar cómo se adoptó esa decisión asistida con inteligencia artificial. Y esto, voy un poquito más adelante, después vuelvo a Catamarca. A ver si lo tenía por acá. Bueno, no lo incorporé. Creía que lo había incorporado. Sí, acá lo tengo. Que esto también es una flamante incorporación de la ley santafesina, la ley de procedimientos administrativos, en donde la ley de procedimientos administrativos también incorporó normativa sobre la simplificación y la interoperabilidad de actos digitales, pero también incorporó fundamentalmente en el artículo quinto la posibilidad de que la inteligencia artificial adopte decisiones administrativas y en tal sentido diferenció en aquellas decisiones que son instrumentales o de apoyo o de uso relevante, que para ese supuesto se requiere una norma habilitante expresa. Pero fíjense que ya de momento en sede administrativa en Santa Fe se permite, merced a una posible reglamentación, pero la ley ya permite la decisión administrativa, cuestión que hasta hace poco tiempo eran impensados, elementos impensados. El caso más emblemático, habrán escuchado ustedes seguramente el caso Bosco del Tribunal Superior de España, en donde se ordenó a que la administración otorgue a una asociación de defensa del consumidor el código fuente para determinar cómo se concedió un beneficio social, que no se quería entregar el código fuente para determinar o para saber por qué sí se concedía a un ciudadano un beneficio social y por qué no. Bueno, esto ya está en nuestros días en nuestra provincia por lo pronto. Y lo de Catamarca, que también nos anticipaba Sebastián, también es toda una novedad. Esto ya es ley, aún no está en vigencia, según lo que me comentaban los colegas catamarqueños. Por allí, si hay alguno presente, podrá aclararnos que en pocos meses va a estar en vigencia esta norma, pero fíjense, los principios y las reglas que trae este código procesal, principio de transformación digital, expediente digital y gestión electrónica, presentaciones digitales y firma digital, audiencias remotas, comunicaciones procesales digitales, ejecución y liquidación digital de bienes. Desde luego que muchas provincias ya esto lo tienen, o por normativa o por acuerdo de corte. Ahora, lo que de momento no hemos visto es lo que refiere a el artículo 204 y 205, en donde valida expresamente utilizar inteligencia artificial como herramienta de apoyo, e incluso el artículo 210 que habilita a la utilización para redactar conservando este control humano significativo. Es decir, vemos que ya estas herramientas dejan de ser meras buenas prácticas, meras guías, meras recomendaciones y ya están incorporadas dentro de algunos de los códigos procesales. Bueno, esto lo pasamos rápidos. Entonces, esto es un poco la matriz que a nuestro modo de ver se va a plantear en poco tiempo, si es que no se está discutiendo en nuestros días, en donde parecería que se está consolidando una tendencia que para actos simples se permite la utilización de estos sistemas predictivos y se reserva para actos jurisdiccionales, como Sebastián mencionó hoy, casos complejos, una indelegabilidad, ¿sí? En ese sentido, automatizar lo arreglado y asistir lo complejo sería un poco la tendencia que está sucediendo. Y esta novedad, que seguramente todos ustedes se desayunaron la semana pasada, para los que seguimos un poco las novedades tecnológicas, fue una revolución, y que los conocíamos a través de la presentación que hizo la empresa de la manzana el año pasado, en donde ya incorpora dentro de las computadoras o de las últimas versiones de computadoras un chip tan potente que permite trabajar, Sebastián nos decía, en local, es decir, offline, es decir, en nuestra propia PC, permite trabajar con
una inteligencia artificial que no comparta datos, que es tanto la preocupación que tenemos todos los operadores judiciales en orden a qué información entregamos a no sabemos quién, que hace no sabemos qué con la información que entregamos que no es propia, sino que muchas veces es información ajena. Y bueno, y la semana pasada que el mayor proveedor de chip en el mundo anunció un super chip que en poco tiempo va a llegar a las computadoras y que va a permitir no solamente a una empresa, sino probablemente a todas las empresas tecnológicas incorporar estos chips de alta velocidad que van a poder trabajar con inteligencia artificial en el uso cotidiano, es decir, que nos van a permitir todo aquello que tenemos repositorios de jurisprudencia, de doctrina y de legislación en nuestras propias bases propias locales o registros de documentación, poder directamente darle instrucciones para que busquen normativa, busquen jurisprudencia, lo que hoy bien nos ilustraba Sebastián, trabajando en la nube. Bueno, a futuro lo vamos a poder trabajar con una velocidad mayor a los modelos que hoy por hoy podemos descargar, Gema 4 o Mistral, que también uno puede descargar y trabajar en local, pero van a ser estos modelos que ahora, o estos chips que ahora se presentan mucho más potentes. Entonces, vemos que esta primera etapa, donde la IA estaba en un servicio externo, había plataformas en nube, había consultas aisladas, bueno, evidentemente vamos a ir a un modelo en donde la IA esté dentro de los sistemas de gestión por lo propio de los usuarios y tal vez a futuro de los propios poderes judiciales, como por ejemplo ha sido el caso de San Juan, merced a los convenios que han hecho con empresas de primera línea, ¿sí? Entonces, a nuestro modo de ver, la tendencia tendrá a integrar estos sistemas de gestión de expedientes, audiencias, comunicaciones y búsqueda documental directamente en los sistemas de gestión. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Bueno, la celeridad en la gestión, la protección de datos, una cuestión sumamente importante y que hoy por hoy estamos descuidando, no solamente en el ecosistema legal y judicial, sino en general la sociedad, pero va a cambiar efectivamente cómo los poderes judiciales van a tener que pensar a futuro la gestión digital de los procesos. Porque, en definitiva, y un poco haciendo el paralelismo con la pregunta inicial, no es si vamos a usar o no la IA, sino es cómo la usamos, para qué lo usamos, bajo qué límites y con qué garantías. Porque efectivamente, sin contradicción, el proceso será un mero cálculo, o sin motivación, solamente será un resultado probabilístico de porcentaje, o sin imparcialidad, habrá una apariencia de neutralidad, o sin un control humano será una mera automatización no solamente de aquellas sentencias monitorias, sino de todas las sentencias que se someten a consideración judicial. Por tanto, sin proceso, y esto es a nuestro modo de ver clave, será una burocracia acelerada. Por tanto, la justicia, más que parecer moderna, lo que se necesita es ser legítima y razonablemente legítima, que es un poco lo que nos trae, y también María del Carmen nos anticipaba, que es lo que un poco plantea el Papa en su última encíclica, que incluso nos desafía a pensar a futuro estos modelos de lenguaje que tal vez se incorporen a los sistemas judiciales. Bueno, ¿cómo se van a desarrollar? Porque efectivamente van a traspasar los sesgos que anteriormente estaban imbuidos en la jurisprudencia, la doctrina. Bueno, de la misma manera se van a trasladar o van a tener que también pasar por un tamiz sensible para no trasladar los riesgos que anteriormente tenían. Y ya para terminar, y creo que estoy casi con el tiempo al límite, allí les dejo un QR con un dossier que hemos preparado con el material de esta exposición, como para que puedan profundizarlo. Hemos ido muy rápido, pero creo que puede ser de utilidad, y también con algunos trabajos de doctrina y jurisprudencia propios y de algunos colegas, en donde planteamos de forma incipiente, por supuesto esto es son ideas que hoy por hoy estamos entre todos desarrollando. Creo que en esto lo que compartimos todos es que somos todos inmigrantes dentro de este nuevo mundo y en esta nueva realidad que todos nos estamos transitando y que día a día nos ofrece nuevos desafíos.
Así que bueno, les dejo con esta breve reflexión que a mi modo de ver un poco resume toda la presentación y bueno, quedamos abiertas a las preguntas o inquietudes que tengan. Muchas gracias, doctor. Excelente. Ahí mandan en el chat felicitaciones a la exposición de los dos doctores. Muchas gracias. Tengo una pregunta para el doctor Chumbita, una pregunta que hace Maximiliano Fernández, que debe ser cuando estaba hablando en la parte de incentivos. Dice, ¿cuáles serían los incentivos más allá de lo económico? Me imagino que para la utilización de la IA dentro de los procesos judiciales, si puede hacer brevemente cuáles serían los incentivos. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, no tengo la respuesta definitiva, porque incentivos pueden ser varios. El punto tiene que ver es cómo hacer que en el marco de una adopción responsable, ¿sí? Porque acá hay que traccionar en conjunto, porque si no se crean esa desigualdad que el juzgado 4, que es 4.0, saca 100 sentencias por día o 150 por mes, y el juzgado 3 saca 2. Entonces, ¿cuál es el incentivo organizacional del Poder Judicial en sí o digamos, de la jurisdicción propia local para que todos adopten, ¿sí?, esta tecnología? Si no hay, digamos, si solamente tenemos normas que obliguen a dictar las sentencias en tiempo y forma, y bueno, ¿cuál es el incentivo que genero yo? ¿Sí? Entonces, tiene que ver más con un pensar, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer que ese juez o esa jueza que no tiene la infraestructura, que tiene que pagarse el chat GPT de su bolsillo, que la gente se tiene que capacitar en jornadas gratuitas para poder, digamos, dar justicia en tiempo y forma? Bueno, ¿qué ecosistema, ¿sí?, o qué escenario favorable le preparamos para poder traccionar en conjunto? ¿Sí? Entonces, algunos pueden ser, por supuesto, tienen que ver con el económico, ¿sí? Porque todo, ¿sí?, tiene que ver con lo económico, ¿sí? El tiempo es economía. Pero, digamos, en algún tipo de soporte, ¿sí?, económico, en algún tipo de soporte en alfabetización, en normas, en acompañarlo con normas claras, ¿sí?, que no haya, ¿sí?, una sobreexigencia. Hablamos de la transparencia, ¿no? También lo hablaba José. Bueno, ¿cuál es el desafío hoy de la transparencia? Bueno, la transparencia tiene que ver con la posibilidad que tengamos de que la tecnología esta que usamos nos diga cómo llegó a esa respuesta, o si nosotros tenemos que dar razones, ¿sí?, o exponer circunstancias de por qué lo usamos, para qué lo usamos, cuál usamos. Bueno, cuando algunos poderes judiciales dejan en evidencia que masacren, y lo digo, perdón que lo diga así, que masacren a algún juez que por querer dar una respuesta en tiempo y forma utilizó o malutilizó, ¿sí?, me parece que hay una respuesta corporativa que está fallando, ¿sí? Porque no digo que esto convierta pecadores en justos, ¿sí? Pero me parece que tiene que haber incentivos a nivel organizacional para que haya, ¿sí?, un pie de igualdad, para que se construya, ¿sí? Hablaba Adriana hoy de la confianza, del control ciudadano. Salió hace muy poquito un informe de la UBA que el 94% de las personas descreen en la justicia, no es ya uno cada tres. Entonces, ¿cómo se gana esa confianza? ¿Cómo se genera empatía con el ciudadano? ¿Cómo se genera control ciudadano sobre todo esto? Bueno, ahí es donde yo digo que tiene que haber, digamos, incentivos desde el punto reglamentario, desde el punto de infraestructura, del acompañamiento con un plan estratégico, ¿sí? Esos son los incentivos que, por supuesto, no van a ser para todos y todas iguales, ¿sí? Las jurisdicciones, hay jurisdicciones más de avanzada. Pensemos que tenemos provincias como Santa Fe y Catamarca que están atendiendo el tema, otras que
por sus razones lo están dejando de lado. Tampoco hay que salir a regular por regular, pero bueno, me parece que cada realidad tiene que ser atendida y creo que se puede llegar a encontrar estos incentivos para que en el caso que merezca aplicarse o adicionarse una capa de tecnología, bueno, ahí encuentren, digamos, las posibilidades de hacerlo. Perfecto, muchas gracias, doctor. Para el Me, doctor me Pastore, permito, sí, me permito, sí, me dejó, sí, me dejó picando Sebastián y tengo que recoger el perfecto. guante incluso de la pregunta. Eh, Acá vieron que muchas veces planteamos escenarios binarios, ¿no? Es decir, ¿es derecho o es obligación usar la IA? ¿Puede usarla? Si uno repasa todas las acordadas que han dictado los superiores tribunales, todas han habilitado, pero algunos han establecido sanciones y responsabilidades por un uso inadecuado. Ahora, si nos preguntásemos a futuro, ¿puede llegar a ser una obligación o una responsabilidad en su caso no usar inteligencia artificial para la labor profesional? Esto es un debate que ya está sucediendo en el mundo. Es decir, si hoy por hoy un magistrado, un abogado puede no utilizar inteligencia artificial en su labor profesional. Y si eso puede o no ser a futuro una tarea deficiente o una labor deficiente. ¿Sí? Hoy parece, reitero, un escenario que no es el actual. Hoy nadie se podría plantear ese escenario, pero tal vez a futuro sí. Y más como se están integrando estos modelos en nuestra labor diaria, en nuestra tarea diaria. Pero no es que se están integrando solamente en los poderes judiciales. Hoy cualquiera de nosotros, a partir de la semana pasada, abrimos la aplicación de pagos que más utilizamos en Argentina y entiendo que en Latinoamérica, y entendemos que tenemos un asistente financiero con inteligencia artificial para gestionar nuestras finanzas. Es decir, habla la aplicación amarillita, ustedes van a ver que ya hoy por hoy tiene un modelo de lenguaje Mercado Pago. Y así va a suceder en casi todas las herramientas que vamos a utilizar y también seguramente va a suceder en la justicia. Entonces, de vuelta, Sebastián lo plantea en términos de incentivo y yo creo que es lo valioso, es lo correcto, no como una obligación o un deber, sino como un incentivo. Me parece muy atinada la propuesta que él hace y es un poco, creo que todos los que estamos en la temática vamos en esa dirección. Porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Aquellos que no sepan utilizar esta herramienta van a quedar afuera. Bueno, son los desafíos que a nuestro modo de ver tenemos que dar y conversaciones que tenemos que dar hoy porque en muy poco tiempo, reitero, San Juan hizo punta. Me disculpa Adriana, no presenté el desarrollo, pero no nos da el tiempo. En todo caso, después, si me escriben o me contactan por correo electrónico o por redes sociales, les mando el desarrollo que tiene San Juan, que es valiosísimo. San Juan tiene una plataforma integrada con inteligencia artificial y merced a un modelo de lenguaje que pudieron ellos incorporar, directamente el operador judicial puede primero anonimizar y luego trabajar con asistentes por materia o por temática, familia, civil, comercial, sucesorio. ¿Saben lo que es? El otro día cuando estuve por San Juan, que generosamente me invitaron, ¿saben lo que es tener un asistente que mapea el proceso sucesorio? Es decir, hace el árbol genealógico de todas las partes, los herederos. Es algo fantástico que ayuda de una manera notable a cualquier operador judicial. Uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a desentender esa utilidad que es tan valiosa? ¿Cómo puedo no utilizar esa herramienta que es tan valiosa? Entonces, de vuelta, ¿hasta dónde es obligación? ¿Hasta dónde es derecho? ¿Hasta dónde es incentivo? Bueno, son desafíos que hoy por hoy tenemos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Le hago una pregunta que me viene acá, debe alguien que está conectado por YouTube y no puede participar del chat. Dice, ¿se podría pensar en un proceso donde las etapas se cumplan de manera distinta a las previstas por los códigos procesales? Bueno, a ver, como se habrán dado cuenta, mi exposición se centró más que nada en los procesos extrapenales o no penales, ¿sí? Los procesos penales ya tienen una dinámica de oralidad y de sistema acusatorio que en materia civil viene un poco más rezagada, pero también va con esa tendencia. San Juan, Santa Fe, Córdoba,
Mendoza, tiene procesos con oralidad ya incorporada y la oralidad reconfigura el proceso, naturalmente que lo reconfigura. Ahora, esta es una oralidad que no es plena porque sigue habiendo actos analógicos en el proceso. Ahora bien, pensemos a futuro una oralidad con tecnología y con asistencia, los beneficios que puede traer y con una interoperabilidad en los sistemas, bueno, uno realmente vislumbra que esta arquitectura del proceso o este mapa del proceso que uno puede elaborar puede ser muy beneficioso, entendiendo que ya no es una visualización lineal del proceso, ¿sí? Una concatenación de actos que va a seguir estando, pero digo en cuanto a la registración en los documentos, sino que tal vez uno dentro del esquema de visualización pueda ver las piezas procesales más importantes y todas aquellas accesorias tengan que estar en un repositorio, por ejemplo, de documental, que hoy por hoy la mayoría de los sistemas de gestión lo exhiben de forma conjunta, ¿sí? Este scroll infinito que yo le digo de los expedientes judiciales que tantas complicaciones nos traen, producto de la multiplicidad de formatos, de archivos, de documentos. Bueno, ¿cómo vamos a contemplar la prueba multimedia en los procesos que hoy por hoy tiene muchísimas complicaciones? Muy bien, gracias. Bueno, le leo la última pregunta que está escrita acá en el chat, que dice, respecto a la transparencia, cuando el proceso mental de un juez para tomar una decisión siempre ha sido privado, en caso de que se tenga que exponer cada pregunta que se hizo a la IA, ¿no corremos el riesgo de que los abogados empiecen a apelar los fallos basándose en la calidad de las preguntas que el juez realizó a la IA? En lugar de discutir el fondo legal de la sentencia? No está hecho para ninguno en especial, así que contesté. Yo, si me permite, José, abrir la ronda de respuestas, eh, ahí creo, voy a decir algo que también hablaba él. Se habla de un fenómeno de eh, judicialización, ¿sí? Digamos, excesiva, derivada del uso de IA generativa. Esto es que ahora, como el costo de judicialización es muy bajo, por esto de la litigación process y que cualquier persona puede hoy generar un escrito, bueno, esa eh, generación masiva de contenido dice que puede llegar digamos, a generar, digamos, muchas demandas, mucho contenido para analizar, para procesar. Bueno, por eso él también hablaba de, bueno, si hay un traspaso de justicia, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, uso IA. Bueno, eso por un lado. Entonces, hay un fenómeno asociado en cuanto al contenido. Si se empieza a abrir la brecha o la puerta para que la gente empiece a impugnar, yo esto lo desarrollé en el libro. Yo creo que si se quiere lograr transparencia, me parece que resulta adecuado, bueno, mostrar las cartas con las que se jugó, digamos, ¿no? Porque me parece que eso permite un control ciudadano. Si eso genera, en términos de apelación, más apelaciones, yo creo que no. Por ahí van a tener otro tenor, ¿sí? Van a tener otro tenor, lo cual me parece que deberíamos sacarle provecho a ese control, ¿sí? Porque ese control es lo que permite una prestación de un servicio de mayor calidad. Esto es decir, bueno, ya no puedo hacer lo que yo quiera porque evidentemente hay gente que sabe. El tema es que pasa lo mismo con las famosas, vuelvo siempre como, yo tomo la IA mucho de referencia, como para que se entienda, con el dictamen pericial. Bueno, al perito hay que hacerle las preguntas correctas para poder sacarle el jugo. Si uno le hace las preguntas correctas, no va a tener la información. Para poder observar ese informe también hay que hacer las observaciones o impugnaciones correctas. Entonces, con la IA también pasa eso. Si no podemos hacerle las preguntas correctas o las observaciones correctas, independientemente de si existen más o menos apelaciones, de hecho, había algún proyecto ahí girando por el mundo de abrir nuevos canales de impugnación en función del uso de IA generativa. Me parece que eso es un dispendio jurisdiccional, porque incluso se generaría un desequilibrio, ¿no? Porque si no, entonces me conviene a mí ir por la vía recursiva de la IA porque voy a dilatar el proceso y ya sabemos cómo se utiliza la vía recursiva para eso. Pero, pero volviendo a la pregunta, yo creo que puede generar,
y si me apresuran a dar una respuesta, diría bienvenido ese control, porque eso creo que generaría una mayor transparencia. Ahora, ¿es una transparencia total, pura y efectiva? Y no, tendríamos herramientas, ¿sí? O por ahí haríamos bastante difícil, ¿sí? Porque supónganse que una cosa es copiar y pegar la respuesta a ChatGPT, eso no es transparencia. Otra cosa podría ser compartir un link que esté alojado y a partir si yo reviso todo, como si fuese el control de la audiencia, ¿no? Bueno, acá le estás preguntando, estás induciendo a que el testigo, bueno, yo puedo otorgar cierta bilateralidad, cierto derecho de defensa en juicio respecto a eso. Pero bueno, yo creo que de manera apresurada, pensándolo casi en voz alta, me parece que sería positivo ese control. Lo que pasa que creo que en algún punto va a tener que tener una limitación porque si no se va a abrir una brecha, o sea, una puerta que después va a ser difícil de gestionar. Pero bueno, eso es lo que yo veo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya con esto hemos concluido, no hay más preguntas, creo, en el chat. Les agradecemos muchísimo la participación, creo que ha sido muy provechoso para todos.